que conocía a través de una clase, a través de las redes sociales o a través de alguna recomendación. En un momento alguien me convocó para ser eh, supervisor académico, ese alguien es Nora Álvarez. Y después Silvina Muné, me convocaron para ser supervisor académico, al mismo momento en el que yo también empezaba ya a ser supervisor con muy poquito tiempo de ejercicio, pues yo me recibí en el 2011, empecé mi recorrido académico como profe de causa en el 2015, y en el 2017 me convocaron para la supervisión académica y me empezaron a preguntar si yo podía supervisar, a lo cual las primeras respuestas fueron no. Te recomiendo a mi supervisora, te recomiendo a mi counselor, les recomiendo a otras personas, hasta que en un momento me empecé a preguntar por qué no, y bueno, supervisé eso, y a partir de ahí empecé a aceptar. Eh, y me daba cuenta que yo necesitaba más supervisar mi trabajo como supervisor que mi trabajo como counselor o como docente, ¿sí? Todo mi trabajo es supervisado, pero el trabajo como supervisor empezaba a ser más relevante. Entonces me daba cuenta que necesitaba leer más, que necesitaba entender mejor, que necesitaba comprenderme más. Y ahí fue donde empecé a investigar un poco más a la par de mis colegas con los que yo compartía equipo de supervisión. Y eso fue redundando en lo que pasa siempre que nos juntamos counselors: intercambio de textos, intercambio de contenidos, intercambio de experiencias, preguntas, idas y vueltas, cuestionamientos, y sillazos mediante termina a veces una discusión. No, no termina con eso, pero no todas las posturas son similares, no todas las experiencias son iguales, y eso hace que si tenemos la templanza y apertura suficiente, podamos aprender de esas diferencias. ¿No? Por lo demás, además de consultor en consultorio individual, grupal, pareja y familia, supervisión individual, covisión, supresión de grupos, he armado algunos talleres, eso queda después para el que lo vean, si están algunas cosas en las redes sociales, y si no me preguntan, si no, no tampoco es tan importante. Pero sí es cierto que participo en unas cuantas actividades, algunas que sumo y algunas a las cuales se suman, porque hay causa que están más locos que yo. Eh, Siempre me pregunto quién es más loco, si el loco que invita o el loco que se suma. Pero a veces soy el loco que se suma y a veces soy el loco. Bueno, a una de las cosas que invité es a la formación de supervisores profesionales, que la pensé con Mauricio Portillo, que fue compañero mío de cursada cuando nos recibimos en Olos. Él después hizo la licenciatura en psicología. Y hemos hecho el recorrido los primeros años, sobre todo a la par, en el sentido de acompañarnos, de covisionar, de compartir, de cuestionarnos, de apoyarnos, ¿sí? Y cuando pensé él también hace espacios de covisión y espacios de supervisión, individual y grupal. De hecho, es una de las personas, de los colegas a los que yo rápidamente, o de los primeros en los cuales recomiendo para supervisar cuando me preguntan. A veces hay supervisiones que son específicas de alguna temática. Y alguien supervisa con su supervisor habitual, pero aparece una temática sobre la cual dice, acá me gustaría supervisar o por lo menos charlar con un experto. Bueno, Mauricio tiene una expertise en un montón de, de, de temáticas, como por ejemplo sexualidad, inclusión, diversidad, en la cual habitualmente es un referente para muchos de nosotros. Entonces pensé en esto con él y no había una estructura formada, entonces empezamos a pensar qué fue lo que nos nutrió, qué fue lo que nos ayudó, qué fue lo que nos fue necesario, qué fue lo que fue apareciendo como obstáculo y como facilitador para poder desempeñarnos en la función de supervisores. Y eso fue lo que intentamos nuclear en la formación de supervisores que presentamos el proyecto hace ya 2, 3 años. No me acuerdo. Terminé de presentarlo, me acuerdo, estaba yo en San Luis y terminamos de presentarlo casi desde la pileta, dándole los últimos retoques al borrador y demás. Pero digo, sí fue un recorrido que si no hubiesen elegido ese proyecto, a mí, a Mauricio, nos enriqueció un montón. Y sabíamos que en algún momento lo íbamos a poder compartir.
por suerte, hay gente que no cree, yo creo que sí, por suerte también la asociación eligió este proyecto y lo pudimos hacer. Yo les quiero compartir ahora pedacitos, se van a aburrir obviamente, pero pedazos de un texto, fragmentos de un texto, que marcan lo que yo me gusta llamar el alma de la formación, ¿sí? El espíritu que recorre y que atraviesa y que contiene a la formación. Y después les cuento de qué se trata estructuralmente, qué contenidos y las dinámicas, ¿sí? Cómo se va haciendo. Pero estos conceptos nos van a servir, no importa si hacen o no la supervisión. Ojalá los encuentre ahí. Bueno, Claudia, eh, Claudia Berengue, porque hay otra Claudia y había otra Claudia más, sobre población de Claudia. Eh, Entendí que ya está anotada, pero conceptualmente ya para la reflexión y para ir a la búsqueda de profundizar en esos conceptos ya va a ser, creo, de ayuda, ¿no? No tengo preparada una presentación con respecto en relación a esto, solamente son subrayados de un texto que tengo la tentación Lo que pasa es que no lo van a ver muy bien, yo se lo puedo compartir, así puede, pero no se va a ver muy bien porque está en un PDF. Se trata de un texto de El Glambers, que está en el libro que se llama La terapia central en el cliente hoy. El libro es de Mercy Tan. Este es el capítulo 10 con el que finaliza el libro, y está escrito por El Glambers, que según los programas de Chimento es la esposa de uno de ellos dos. Y creo que representa, digo creo, es mi opinión, y puede ser debatida y cuestionada. Eh, Creo que representa fehacientemente lo que es la supervisión centrada en la persona. Ay, Claudia quiere entrar. Ay, yo le di admisión, perdón, yo dije me apareció acá. ¿Será que porque me dieron la opción para compartir con la posibilidad? Bueno, yo voy a compartir este texto, pero voy a ir leyendo y les voy a ir contando por qué a mí me parece que esto es importante. ¿Sí? Ah, después de la lectura de esto, que va a ser la parte más aburrida, les pido que si tienen alguna duda sobre estas cosas o algo que les llame la atención de esto, lo pregunten, ¿sí? Lo pueden ir anotando ahora o mandando la pregunta en el chat. Bueno, a ver, voy a ver si puedo... No, no voy a hacer macana. Lo voy a poner en pantalla completa y después no lo voy a poder deslizar. Así que más bien, voy acá y vemos cómo sale de acá. Bueno, dice entonces, supervisión en la terapia central de la persona, facilitación de la congruencia. Ese título es el que ya, es el que ya le da forma a esto. Después vamos a hablar de esto, facilitación de la congruencia. A medida que en los últimos 30 años el counseling y la terapia se han personalizado más, necesito hacer un parate acá. Habla del counseling y la terapia, ¿eh? Para que muchas personas que muchas veces confunden o creen que es lo mismo y lo publican y lo comparten como parte de su trabajo, no es lo mismo. De hecho, ya acá en este primer párrafo ya habla de esto. A medida que en los últimos 30 años del counseling y la terapia se han profesionalizado más, se ha llegado a aceptar que la supervisión es una parte integral de un ejercicio ético y un apoyo esencial para el terapeuta del counseling. El requisito de que todos los counselors en la actividad tengan una supervisión durante toda su vida. Significa que muchos profesionales trabajan como supervisores, ¿sí? Es decir, lo que está hablando es del crecimiento del concepto y por ende el crecimiento del trabajo de alguien que tiene que acompañar. La supervisión centrada en la persona, la relación de la supervisión puede conceptualizarse como algo paralelo a la relación. Y acá es el subrayado. Ofrecer un contexto en el que el counselor pueda darse cuenta de los propios procesos que ocurren en relación con el cliente y permitir que sea más congruente en esa relación. El título mencionaba la congruencia y Lambert vuelve a mencionar acá permitir que sea más congruente en la relación. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de por qué es tan importante la congruencia. Bueno, acá son subrayos de textos que yo busco.
después. Pero hay una, dice, en la psicoterapia, el cliente tiene absoluta libertad para hablar de cualquier ámbito de la experiencia, pero en la supervisión hay un foco principal, la interacción entre el supervisado y el cliente. ¿Sí? Esto es el trabajo esencial que hacemos en supervisión. Acompañamos todo lo que tenga que ver con la interacción entre el supervisado y su consultante. ¿Mm? Obvio que va a poder hablar de lo que tenga ganas de hablar de su vida personal, de sus inquietudes, temores en relación a la profesión o a otros espacios, ¿sí? O a otras áreas de su vida. Pero el foco va a volver siempre a la interacción entre el supervisado y el cliente. Y acá es como una máxima que digo en pregunta, como si fuese pregunta de examen que no las hay, lo que digo siempre es, en la supervisión aparece qué cosas tengo que trabajar en mi espacio de desarrollo personal. Y en el espacio de desarrollo personal encuentro cómo resolver esas situaciones. Los obstáculos que encuentro a la congruencia, a la empatía o a la aceptación en este espacio de trabajo, ¿sí? Va a tener un correlato en el espacio de desarrollo personal. Por eso se hablaba siempre de los tres pilares de la carrera, ¿sí? Que estamos hablando de la formación, de la supervisión y del desarrollo personal. Acá daba una de las diferencias que puedo encontrar en el ejercicio de las diferencias entre el proceso de counseling habitual y la supervisión. Bien. Son todos highlights. Ahora después vamos a desarrollarlos un poco si tienen dudas. El supervisor necesita respetar las fronteras del supervisado, respetar su capacidad de decidir sobre lo que es capaz de compartir y confiar con el supervisado, hará un uso apropiado de la relación. Y acá, cuando en la última parte, dice, decidir sobre lo que es capaz de compartir y confiar con el supervisado, ¿sí? Está hablando nuevamente de la congruencia, ¿no? Como uno de los ejes centrales de la supervisión es poder ejercer congruencia para facilitar congruencia. No sé si hay un subrayito más acá abajo, si no, en la otra hoja. Quizá la diferencia más clara entre la terapia y la supervisión se vea con relación a la aceptación, ¿sí? A la aceptación. Hace un desarrollo aquí porque, para mostrar, porque muchas veces nos vamos a preguntar las diferencias porque las fronteras en algunas situaciones, en algunos encuentros puede llegar a ser difusa, porque va a estar hablando más de su propia vida que de la interacción con el consultante. Pero acá hay una situación que es aceptable y a lo que se refiere precisamente este párrafo es cuando hay algunas dificultades, que eso es lo que vemos, tiene un apartado especial dentro de la formación, dentro de los contenidos de una de las materias, son esas dificultades, esos obstáculos que nos encontramos cuando no podemos ser aceptantes con alguna práctica del supervisado. Yo después les voy a dar un ejemplo concreto acerca de eso. Espero no ser muy adicto a referencias, porque no lo tengo pensado, pero tengo un montón. La función del supervisor es crear la atmósfera que permitirá al supervisado encontrar su propio estilo. Y acá sí hay algo en el cual a veces nos, nos sentimos un poco condicionados, ¿sí? Por el hecho de si yo puedo aceptar que mi supervisado vaya a buscar su propio estilo, que es muy diferente al mío, ¿no? Acá María Bowen, hay un apartado de ella, dice, identifica una paradoja en lo que describe como una supervisión orientada a lo formal, por su compromiso con las formas puras, el supervisor desalienta aquellos estilos de expresión que no encajen con el modelo centrado en la persona, que se supone que ejerce el supervisor. Al hacerlo, parece que se pierde un principio filosófico básico del modelo centrado en la persona, la confianza en la capacidad del supervisado de autodirección y autodeterminación. Esto es la creencia de que el supervisado tiene recursos internos para desarrollar su propio estilo de ser terapeuta eficaz, ¿sí? Esto es como la tendencia actualizante profesional, podríamos decir, ¿sí? El supervisor necesita confiar en esa tendencia actualizante
para poder ser aceptante con el marco, con el estilo que su supervisado ejerza, ¿no? Los supervisados no solo necesitan sentirse comprendidos y aceptados, también necesitan saber dónde se posiciona su supervisor. Y en esto de la transparencia y la congruencia, en ese camino de transparencia y congruencia, es donde trabajamos conceptualmente en la formación. En la primera parte, después vamos a hablar acerca de la dinámica, y en la segunda trabajamos sobre la práctica, ¿sí? ¿Qué obstáculos encuentro a la hora de posicionarme o de manifestar mi postura? Porque mi colega, al cual superviso, y pensémoslo desde otro lugar, pensemos nosotros como supervisados, si nos influye, si nos interesa o entendemos la postura que tiene nuestro supervisor y cómo desde ese lugar puede ser comprendida eh, la intervención, la propuesta, lo que haga. Sigue diciendo Lambers, es de capital importancia que el supervisor no use una técnica sin más, sino que sea congruente con su invitación al diálogo. El reto clave para el terapeuta centrado en la persona es mantener su orientación adulta hacia el procesamiento de su supervisado y no degenerar en una figura parental evaluativa. Esta es cuando en de mis materias, son 2 materias por cuatrimestre dictadas, una por Mauricio y una por mí cada cuatrimestre. En una de las partes prácticas hablamos de los obstáculos en los que nos encontramos a veces. Y esto de esa actitud que acá lo menciona como parental evaluativa suele ser a veces una dificultad que nos encontramos. Sobre todo, al comienzo quienes hemos sido docentes. Entonces a veces pareciera que el espacio se transforma en un espacio académico y en un espacio de supervisión. No hay mucho inconveniente con esto, pero debe ser un hecho, una situación aislada. El espacio de supervisión no es un espacio académico, aunque se pueden compartir conocimientos académicos, o llegado el caso, no, en esto sí no me voy a hacer cargo porque no me ha pasado, en esta actitud evaluativa, ¿no? Aunque sí se puede llegar a chequear algún conocimiento, pero no con la intención de evaluar. Seguimos, no falta mucho, ¿eh? Acá el capítulo este habla, pone un ejemplo de una supervisión, vamos a hablar ahora. La aceptación congruente del supervisor facilita la autoaceptación del supervisado y el coraje del supervisor, estando presente para el supervisado, puede inspirarle para que confíe en sí mismo en orden a hacer lo mismo con su cliente. El supervisor no enseña al supervisado cómo hacer terapia centrada en la persona, sino que mediante su experiencia en la relación de supervisión, el supervisado se enriquece para convertirse a sí mismo en terapeuta. Esto es muy significativo para mí porque cuando yo trato de posicionar el concepto de supervisión, lo menciono como una cuestión de ayuda por propiedad transitiva. ¿Sí? Ayudando a mi supervisado, estoy ayudando a sus consultantes también. Por eso habla acá de que lo que puede inspirar en la confianza en sí mismo para que pueda inspirar también eso en su consultante, ¿no? Esta aceptación que el supervisor hace facilita la autoaceptación del supervisado, que podría inspirar lo mismo en su consultante. Y esto es un trabajo importantísimo, creo, para el aspecto de la supervisión. Porque esa aceptación, entendíamos según un párrafo anterior, que es una de las diferencias básicas entre un proceso de counseling y la supervisión. Bueno, acá un párrafo interesantísimo que ha sido motivo de mucha, no polémica ni discusión, pero sí utilizar mucho tiempo en hablar acerca. Ante un supervisado que pide ayuda, solicita instrucciones o sugerencias sobre qué hacer con un cliente, el supervisor puede sentir la tentación de acudir en su ayuda, ofreciendo prescripciones, sugerencias y quizá una explicación teórica.
es probable que al ofrecer este atajo en el proceso de exploración del supervisado, el supervisor le mantenga en una posición de falta de poder, claudicando ante su necesidad de apoyarse en la autoridad y en el poder del supervisor, una vez que, en vez de ayudarle a reconocer sus sentimientos de indefensión, atasco y quizás incompetencia. Cuando mencionaba anteriormente que a veces se transforma en un espacio pedagógico, tiene que ver con este concepto. Puede aparecer un supervisado que pide ayuda. Dice, la verdad que no sé qué hacer, no recuerdo haber estudiado, no sé nada sobre esto. Y puede aparecer, como lo menciona acá, la tentación de ofrecer ayuda de ese estilo, que eso podría ser una ayuda, pero hay otro tipo de ayuda que tiene que ver con lo centrado en la persona, ¿sí? Con la posibilidad de facilitar eh, la apropiación del conocimiento y el encuentro de sus propias formas, más allá de que podemos compartir en algún momento el contenido. Eso ya va más en la cuestión práctica. Bueno, queda poquito. Lo amarillo son notas para mí, así que no se preocupen. Lo que quiero compartir es lo que está. La supervisión centrada en la persona pretende ofrecer un contexto en el que ambas realidades estén presentes, en el que el supervisado puede evaluar su actividad desde la perspectiva de la teoría centrada en la persona y de la ética profesional. Un contexto en el que puedan integrarse una actividad centrada en la persona y la conciencia ética. Esto también es un punto que es un contenido teórico en una de mis materias, ¿sí? Donde hablamos de la idoneidad, de la ética y de la moral como supervisores. ¿Sí? Si bien es algo que está presente en la formación, y que lo tenemos presente como counselors, como supervisores, también es necesario hacer un apartado, una detención más allí. Bueno, creo que con eso vamos a terminar con el último parrafito. El reto procede de la aceptación congruente y consistente del supervisor más que en su autoridad o evaluación. El reto procede de la acepción congruente y consistente del supervisor más que de su autoridad o evaluación. Bien, vamos a dejar de compartir acá. Se pueden despertar. Eh, Quería compartirles estos pequeños fragmentos de este texto porque, como les decía, yo creo que consideramos, o yo considero, el alma de la formación. En esta intención de una formación centrada en la persona, centrada en el estudiante, centrada en el counselor, futuro supervisor, en donde todas las estrategias, si se quieren, pedagógicas de Mauricio y mía, están apuntadas a esto, a facilitar esa congruencia que como base vaya inspirando, facilitando o proponiendo la apropiación de esos roles que van a ser necesarios abordar, primero reflexivamente y después en la observación de la práctica, ¿sí? En donde ustedes, nosotros, todos nos conocemos primero como estudiantes, después nos conocemos como counselors y ahora nos vamos a conocer como supervisores, ¿sí? Las sensaciones podrán parecerse, pero no son las mismas y los focos de observación son diferentes, ¿sí? En esto recordamos que el concepto decía la interacción entre el consultante y entre nuestro supervisado y su consultante. Ese es el eje de la supervisión. Y si bien es un hecho simple de comprender, en el momento de la práctica puede encontrar un montón de obstáculos. Hay un contenido teórico, un apartado específico que yo hablo, que habla de los obstáculos, de los inconvenientes. Les voy a mencionar uno nada más, como dice para muestra basta un botón. La competencia, ¿sí? Sentir que compito con mi supervisor o sentir que compito con mi supervisado. Puede parecer una tontería, una obviedad o algo muy alejado. Hasta el momento en el que aparece un logro de mi supervisor o un logro de mi supervisado, ¿sí? O una dificultad y aparece la comparación. ¿Está mal que aparezca? No, no hay nada que esté bien ni que esté mal. El tema es cómo puedo reconocer, registrarlo, integrarlo y continuar adelante. ¿Sí? Bueno, en la formación
Ahora les voy a contar un poco de los espacios, de los contenidos, por ejemplo, de cada materia y demás, porque tienen un sentido. Está mal que yo diga esto, pero me parece que está muy bien armado. Digo, porque o sea, confío mucho en lo mío y conozco mucho lo que puede aportar Mauricio. Y creo que ahí, en esa mixtura, porque yo todo lo que les mencioné es pura, netamente enfoque centrado en la persona, ¿sí? Pero Mauricio, además de ser un counselor, un psicólogo enfocado en la persona, aporta a la formación otras miradas, ¿sí? Que es lo que la enriquece mucho más pensando en unos conceptos sobre los cuales él trabaja, que son la interdisciplina y la intervisión. ¿Sí? Pero ahora vamos a mencionarlos. Pero lo que quiero decir es, dividimos aguas nosotros y nos posicionamos en algunos obstáculos que pueden parecer a simple vista, no, pero esto no puede pasar en el campo, ¿sí? Nos pasa, nos va a seguir pasando, le pasa a la supervisora, al supervisor más experimentado y le pasa al que recién comienza, ¿sí? Inevitablemente le va a pasar, no, pero en la práctica hemos visto que pasa. Entonces, tratar de abordar esas situaciones a partir de la reflexión y de empezar a comprender por qué pueden ocurrir esas cosas, ¿sí? Este, Otros ejemplos prácticos sobre los cuales reflexionamos y tratamos de encontrar sentido ¿es lo mismo que me conozca o que no me conozca? Y se los planteo al revés. ¿Es lo mismo si ustedes conocen al supervisor por redes sociales o lo conocen además personalmente, lo conocen como docente, lo conocen como colega, lo han visto en otro? ¿Es lo mismo? ¿Conocen cosas de la vida personal? Es lo mismo, saben si es casado o si es casada, si tiene hijos, si no tiene, si se divorció. Digo, hay un montón de cosas que hacen a la imagen que tiene la persona, de quien va a supervisar. Es una distancia paralela a la que pasa con el counselor y el consultante. ¿Sí? La mayoría de los consultantes no conocen a su counselor, pero en el ámbito de la supervisión es muy probable que algo conozcan. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que también necesitamos plantearnos a la reflexión y entender por qué acortan o alargan las distancias en la supervisión. Y eso es lo que vamos trabajando desde los costados, desde los puntos teóricos hasta los prácticos. Ahora sí ya les cuento cómo funciona la, la formación. Pero perdón. ¿Alguna pregunta con respecto a todo esto de Lamberts? Imagino que algunos la habrán visto, lo habrán leído a Lamberts, ¿no? Bueno, en las materias de tercer año habitualmente yo pongo un poco de Lamberts ahí. Bueno, entonces, a partir de ahora yo les cuento algo acerca de la formación, ¿sí? De la formación. Le pido tanto, bueno, a Angie, que fue quien nos acompañó estos 2 años de formación y además fue estudiante, hoy supervisora profesional, pero también Carlos, Damián, Cristina, Julián, quien quiera, Josefina, si ve que algo me estoy olvidando o me estoy desvariando, me traen acá. La formación arranca en marzo y finaliza en noviembre, la última semana de noviembre. Se cursa de manera virtual los martes de 18:30 a 21:20. ¿Sí? Está dividida la cursada en 2 materias. La primera horario de la materia lo da Mauricio de 18:30 a 19:50. Si no empiezo yo a patear la puerta, hay un breve descanso de 10 minutos y yo arranco a las 20 o a la hora que me entregan el Zoom de 20 a 21:20. ¿Sí? Hay un breve receso también de 2 semanas en el invierno, en la vacación de invierno, o más o menos por ahí. Entonces, son 2 materias por cuatrimestre, son 4 materias. ¿Sí? Son 80 horas de formación, 80 horas de reloj de formación. ¿Sí? El primer cuatrimestre está asignado más por la teoría. ¿Sí? Si bien hay todos los encuentros, o la mayoría de los encuentros, tienen componentes vivenciales donde se hace un intercambio, donde compartimos lo que nos va pasando con esos contenidos que vamos recibiendo, en el segundo cuatrimestre abordamos la parte práctica, que es donde los
estudiantes hacen una supervisión. ¿Vieron cómo en tercer año se hacen las prácticas profesionalizantes? Bueno, esto es un paralelo aquí, en donde se supervisa por 2 encuentros a un colega, se graban esas supervisiones y ese material se utiliza en covisión y en supervisión. ¿Sí? Los nombres de la materia nos van a decir un poco de qué se trata todo esto. En el primer cuatrimestre la materia que doy yo se llama Introducción a la Supervisión. Y la materia que da Mauricio se llama Enfoques Interdisciplinarios. Ahora les voy a contar un poquito acerca. En el segundo cuatrimestre las dos materias se llaman prácticas de covisión y prácticas de supervisión. Si bien hay más contenidos teóricos, el eje central es la práctica, que es donde hacemos supervisión y covisión, ¿sí? en el espacio. ¿Sí? Rápidamente para mencionarle, por ejemplo, algunos de los contenidos de la materia, de la materia más teórica, hablamos de definiciones, de las definiciones principalmente conceptuales, de supervisión y comisión, los alcances, los límites, cuáles son las responsabilidades, las demandas, ¿sí? Vemos un poco el concepto de sí mismo del supervisor, que es algo que se utiliza también como counselor, pero lo vemos en otro lugar. La relación en sí, cómo se va formando, las dificultades, las que le hablaba, la comunicación, las etapas del proceso de supervisión, esto es un desarrollo propio nuestro, y un apartado para hablar de ética y deontología. Y que, como les dije, es un punto que consideramos importante para un desarrollo idóneo. En la materia, Mauricio, que es enfoques interdisciplinarios, se hablan de definiciones y conceptos de multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina. Se habla de intervisión también. Esta parte, para mí, es una de las más enriquecedoras y necesarias, ¿sí? Quizás, a ver, ahí el link está acá. Cuando yo digo que es de las más necesarias, ¿por qué lo menciono? Porque muchas veces encuentro dificultades a la hora de interconsultar con otros profesionales. Hay algunos obstáculos que tienen que ver con algo que yo también en un momento hice un desarrollo breve, no lo continué, pero sigo sosteniendo, que habla de la autoestima profesional. Y muchas veces tenemos ciertos temores en abordar la charla con un psicólogo, psiquiatra, médico, ¿sí? Entonces, esta materia que, que dicta Mauricio, desde su costado profesional counselor y su costado profesional licenciado en psicología, aporta lo que yo considero que puede facilitar la tranquilidad y la seguridad, porque va a hablar, por ejemplo, de psicopatologías, ¿sí? Va a hablar del proceso de interconsulta y derivación, ¿sí? Y va a aportar algunas nociones básicas, por ejemplo, del enfoque sistémico y del enfoque psicoanalítico. ¿Sí? Esto no vamos a abarcar todas las escuelas teóricas, no es necesario tampoco hacerlo, pero sí vienen algunas de las que están más difundidas, que hoy también lo cognitivo-conductual pareciera como que está un poco de moda, pero digo, lo que nos va a aportar es la posibilidad de introducirnos más en el lenguaje y también de delimitar bien cuáles son las acciones. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces como supervisor, porque lo abordamos desde este lugar, como supervisor nos encontramos con counselors, con colegas, que se resisten, a veces no de manera consciente, a la interconsulta, por el temor a no comprender el lenguaje, no comprender los tecnicismos, ¿sí? O sentirse evaluados, ¿sí? Y evaluados negativamente, porque si me van a evaluar y me ponen un 10, yo voy tranquilísimo, pero creo que voy a ir y me van a poner una mala nota. Entonces, si delimitamos bien cuál es nuestra tarea y nuestra función en relación a la interconsulta, entendemos que no necesitamos ser un experto en psicopatología y que nuestra función no es jamás hacer un diagnóstico, con lo cual el acompañamiento a alguien que se siente cohibido por esta situación también necesita tener, como hablábamos en el principio y lo mencionaba Lambert, una aceptación a esa postura, a esa situación en la que se encuentra a quien vamos a supervisar. Entonces, el aporte del lenguaje,
del tecnicismo y de los procesos y de las metodologías de los psiquiatras y los psicólogos, que es algo de lo que aporta Mauricio desde su trabajo concreto en este ámbito, suman a este punto que yo considero esencial, ¿sí? Para poder sentirnos un poco más tranquilos. Espérenme que voy a estornudar. Ahora, como lo dije, no sale. Bueno, espero poder silenciar antes de que salga, ¿sí? Si no, me van a... No pasa nada. Es vivencial esto. Evidencia, sí, es televisión verdad. Mirá Bueno, la luz, mirá decía, la luz cuando das. ¿Qué hay que bueno, hacer? decía entonces, Mirar a la luz o al sol cuando uno tiene ganas de estornudar y te ah, facilita el estornudo. Ah, qué buen tip, no lo sabía, gracias. bueno, lo tengo en cuenta. Bueno, entonces decía, esas dos materias divididas en esos lugares y después, en esos dos conceptos, y después en el segundo cuatrimestre, sí abordamos ya cuestiones teóricas de la práctica, como los encuadres, lo que decíamos, los conflictos que pueden aparecer, que son conflictos de intereses, ejercicios de rol, este, eh, informes, proceso de derivación, ¿sí? Eso dentro de eh, dentro de la instancia de práctica. A veces en la práctica va a aparecer la necesidad de la derivación, y en otras veces la interconsulta, y en otras veces no. En otras veces aparece la necesidad de que el supervisado trabaje en su espacio de desarrollo personal, algo que va a estar repercutiendo en su ejercicio como counselor. ¿Sí? Y eso es lo que vamos trabajando. Eh, Hay bibliografía obligatoria, ¿sí? Que como siempre decimos, este, no es obligatoria, no es obligatoria porque no hay que obligar a nadie, porque las personas que entran a la formación habitualmente están lo suficientemente motivadas y también conscientes de la necesidad de tiempo para poder dedicarle a esto, ¿sí? Entonces, la verdad es que no hemos tenido que obligar, salvo alguna excepción, que no hemos obligado, pero sí hemos tenido que decir, te hago una pregunta. Estás, ¿qué texto andas leyendo en estos días? Bueno, hay una bibliografía eh, obligatoria, recomendada, sugerida, que no es excesiva, pero como en cualquier formación, queremos poner bibliografía que, aunque no vaya a ser debatida o expuesta en las clases, porque algunas no llegamos, sí sabemos que quedan como referencia, ¿sí? Entonces, quizás quien se anote recibe la planificación y ve y dice, todo esto, bueno, es probable que hablemos al menos conceptualmente de eso, es muy probable que hablemos conceptualmente de eso, pero también es posible que algún texto no se vea, pero va a quedar relacionado al concepto al punto teórico. Necesito hablar de algo que muchas veces lleva pánico a la población, que muchas veces lleva pánico a la población y que tiene que ver con la ATETI, evaluación. ¿Sí? Bueno, lo que queremos decir es lo siguiente. Consideramos, primero lo pensamos Mauricio y yo, y después hicimos la propuesta y la asociación acepta. Eh, que si bien no consideramos una evaluación como aprobado o reprobado, ¿sí? Sí creemos que es necesario una, eh, no siquiera una demostración, pero sí un compartir el proceso de aprendizaje, los conocimientos adquiridos y, y la experiencia de ir atravesando esto, ¿sí? Es una formación además presencial, con lo cual, digo, presencial sincrónica, pero si bien es virtual, de presencia sincrónica, porque no es un curso a distancia o un material tutorial que se puede leer, ver fuera de línea. Si bien, como con cualquier formación, el requisito es el 75% de las asistencias, las veces que haya inasistencia se provee del audio para que el estudiante no pierda la clase. Uh-huh. Esa es una de las ventajas que se han incorporado desde la cuarentena, desde la pandemia para aquí. Cuando antes faltábamos a un presencial, un compañero nos pasaba las notas y en algunos casos se grababa, también me acuerdo,
y por ahí se compartía a alguien que grababa. Hoy nos queda este registro que es posible, pero digo, es importante la presencia porque el proceso de aprendizaje se da de manera relacional y la relación con un tutorial no es la misma que con un docente y sus compañeros. Entonces, desde ese lugar planteamos después la elaboración de de unos informes y de una monografía final, ¿sí? Que lo que hace es dar cuenta de eso. ¿Sí? Una monografía al final del cuatrimestre, que de cada cuatrimestre de cada materia, que va escalonada, nos ponemos de acuerdo con Mauricio para que no sea la misma fecha, y además entendemos que puede haber dificultades, no es que no entregan esa fecha a la guillotina. Y en el segundo cuatrimestre tiene un contenido menor en la parte teórica, con la cual le damos más importancia al informe de las supervisiones, ¿sí? Pero hay esto, no es una certificación de asistencia o de presencia, ¿sí? Sino que le vamos a proponer que en una monografía cuenten cuál fue el proceso de aprendizaje, los conocimientos adquiridos. De acá no hay, en este concepto, me gustaría que quede implícito que no hay, no, está mal, esto que aprendiste no es importante, o te faltó aprender esto que sí es importante. Eso también lo vamos charlando en el recorrido, clase a clase, cada quien va expresando las dificultades y los aprendizajes y vamos haciendo el intercambio. Lo menciono porque cuando aparece la planificación, aparecen las instancias de evaluación y aparecen las huidas, ¿sí? O no las huidas, pero sí por ahí los temores diciendo, che, pero pará, esto, ¿no? Bueno, por suerte, no, por suerte casi nadie conoce mucho a Mauricio, porque tiene como fama de ser muy estricto en ese sentido, y es tan estricto como yo, así que el que me conoce sabe que si bien nos gusta hacer el foco en lo teórico, ¿sí? El proceso de aprendizaje es global, ¿sí? Si no habría un cuestionario teórico para responder, y el que lo responde bien está todo bien, y sin embargo no es solamente lo que aprendí, lo que conozco, sino qué está haciendo en mí con esto. Ahora que estoy empezando a entender que mi congruencia a la hora de facilitar la congruencia de mi supervisado es un eje central de mi trabajo, bueno, ¿qué está pasando en mí ahora con eso? ¿No? ¿Cómo considero que puedo ir transitándolo hasta lograr el máximo que pueda en el momento? Si bien sabemos que es un horizonte el que se va corriendo, ¿no? La congruencia, las actitudes en general, ¿no? Eh, Quien no lo haya hecho, a mí me gustaría que vaya a ver, yo después lo puedo republicar, porque había republicado un video que habíamos armado con los testimonios de estudiantes de la cátedra, de la formación, porque ellos han condensado en primera persona, en experiencia en primera persona, la verdad la propuesta que nosotros hicimos. Cuando nosotros escuchamos los testimonios, dijimos, es como si tuviésemos guionado, porque muchas de las cosas era exactamente lo que nos planteábamos, y después aparecieron algunas otras cosas, y como en toda formación, como toda actividad perfectible, desde la primera le hemos modificado algunas cosas el año pasado, y del año pasado para vamos a ir seguramente ajustando algunas otras, ¿sí? Si bien la propuesta del eje central es la misma, vamos haciendo lo que vamos encontrando como posibilidades de mejora, ¿sí? Ya sea porque la registramos nosotros o sea porque nos proponen, ¿sí? Pero yo les recomiendo escucharlo porque por ahí les aclara o les dice algo que por ahí yo lo doy por obvio, no lo menciono, y la verdad que los chicos han sido muy generosos en compartirlo, ¿sí? El video es larguísimo, dura como 15 minutos, pero, pero les puede ayudar a verla, a recibir, a escuchar de primera mano la experiencia del tránsito en la formación. ¿Sí? Bueno, eh, creo que no me olvido de nada, pero bueno, si tienen alguna inquietud, algún comentario, es el momento. Bueno, No, abrimos el no, espacio de preguntas, ¿no es sí. cierto? O dudas, No, tanto para no vos sé como cuál va a para ser él. el valor del dólar, no sé cuál va a ser el valor del número de inflación, no tengo idea de dónde vamos a estar el 25 de mayo, si vamos gordos, no tengo idea. Eh, no sé cómo va a salir Boca ni River mañana pasado, no, hoy por arriba.
No sé si De Micheli se va a dirigir el Bayern. Se ve que esas eran las preguntas, mirá, se asustaron ahora. Sí. No me preocupa. Eh, Osvaldo, ahí levantó la mano. ah, Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Muy claro, Gustavo, toda la información que brindaste nos genera, me parece, a quienes como instituciones que brindamos counseling, el compromiso en tener que difundir esto por la necesidad que hay en el sector de generar el compromiso ético de tener que aceptar la parte de supervisión como uno de los componentes que vos decías que eran base, ¿verdad?, para el ejercicio profesional. mm, Desde ese lado, ahí veo a Damián, veo a toda la gente también de la asociación. Les comento algo en particular. Nos ha pasado el año pasado con una alumna de primer año que nos enteramos por compañeros que ya están cobrando y ejerciendo. Entonces, miren la distancia y la importancia que tenemos quienes nos dedicamos a esto en poder tratar la ética profesional, porque si no, eso después va en contra de nuestra misma profesión. Así que les agradezco el espacio, el que me permitan estar acá, porque no voy a hacer otra cosa más que ponerme a disposición para que pueda ser facilitador para que nuestros egresados también sean parte de esta formación, ¿eh? Así que mil gracias. gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Para quien no sabe, Osvaldo es director de Blas Pascal, una de las escuelas de counseling de zona sur del Gran Buenos Aires, ¿sí? En la cual fui también docente durante un tiempo. Y sí, la verdad que a veces cuando esto que menciona Osvaldo me sorprende y no me sorprende, ¿sí? Porque no dejan de sorprendernos las cosas que hemos encontrado con el ejercicio del counseling y entonces es cierto esto de que le puede, no puede, le resta prestigio cuando la gente se entera de este tipo de irregularidades. Así que vamos a ir, así por eso yo agradezco a la asociación que haya tenido primero la inquietud de de armar una capacitación así, y después la convocatoria y de, bueno, en última instancia también de habernos elegido. Yo me acuerdo, ahora que me acuerdo, un año antes de presentar el proyecto a la asociación, recuerdo que una colega casi como una sugerencia, me dijo, y me mencionó a mí, a Mauricio, que no habíamos hablado nunca. Y me dijo, vos y Mauricio tendrían que hacer una formación para supervisor. Y yo le pregunté por qué. Y la pregunta fue muy simple. La respuesta fue muy simple. Porque no hay una que me guste. Y no representa, no es ella sola, pero lo que quiero decir es que no había, y si bien yo estoy siempre, me gusta creer que todo suma, que todo suma, que hoy todavía cooperamos, ya va a llegar el momento en el que compitamos y que querramos eliminar a los cónsulos de nuestro barrio, pero creo que mientras tanto, mientras más nos podamos acercar, más vamos a poder difundir, vamos a poder comunicar. Y el concepto de supervisión, que es un concepto que es también lucha en los psicólogos, ¿eh? En los psicólogos hay un montón de publicaciones, no solicitadas, pero sí de llamamientos a esto. Yo en algún momento voy a empezar a trabajar sobre lo que considero esencial, que se trata de los derechos de los counselors, los derechos de los consultantes, ¿sí? Y el derecho de un consultante es saber si su counselor supervisa su trabajo, saber cuál es la formación, cuál es el marco teórico, ¿no? Y si supervisa su trabajo, con qué regularidad lo supervisa, no con una policía, pero digo, es un derecho, ¿sí? El derecho a saber qué marco teórico utiliza, si utiliza alguna técnica experimental. Es lo que digo, cuando el médico nos da una muestra gratis, nosotros ya sabemos que esa muestra gratis está aprobada, ¿sí? Ahora, si hay una muestra gratis que no está aprobada, nos informan de todos lados. El laboratorio nos dice, mirá, está aprobado, estamos experimentando, puede pasar esto, puede pasar aquello.
bla, bla, bla. En el counseling y en la psicología tradicional se encuentran, nos encontramos con un montón de esas cosas. Por eso, el ejercicio de supervisión, al promover la congruencia, y que en esta congruencia haya una integración de las reales necesidades, de las reales expectativas, de los reales temores, y una toma de conciencia de la formación, bueno, no digo inevitablemente, pero es más probable que hagamos un ejercicio más idóneo. Yo también me pasa lo siguiente, que pensando en esto digo siempre que los que considero que más necesitan supervisar hacen oídos sordos a estas cosas. Pero creo que somos muchos más, elijo creer que somos muchos más los que sí vamos por este camino y tratamos de formarnos de manera permanente. Tomar conciencia, de colaborar, de cooperar, por eso apoyar mutuamente instituciones que favorezcan una formación idónea, que favorezcan el ejercicio de una profesión responsable y que la comuniquen de esa manera. Bueno, no sé si me olvido algo, creo que no, se entrega el certificado de participación, les dije que son 80 horas. Ahí hay- Sobre todo cuando bajo nombre de ejercer proceso de causa en el SP se integran disciplinas y terapias que esto sea ejercicio profesional, dice Osvaldo. Yo solamente voy a decir que coincido con eso y no digo más porque me enervo un poco con esas cosas y empiezo en nombre del SP y del counseling, como que yo también lo entiendo esto. Digo que no voy a hablar y no termino hablando. Lo digo. Como el counseling emerge como una propuesta alternativa, ¿sí? Distinta en sus comienzos en Estados Unidos y en sus comienzos aquí en Argentina como algo distinto, todo aquel que anda buscando algo distinto y alternativo pasa por acá, a veces se queda y a veces lo distorsiona. A mí me encantaría que haya una materia, un marco teórico que sea sinsonología o sinsonismo, ¿no? Apoyado en mi cátedra de los Simpsons. Pero esto no está estudiado científicamente, no tiene una investigación, pero mucha gente considera que lo que considera sentido común sí, entonces lo integra. Yo sé que con esto me gano enemigos todas las veces que lo digo, todas las veces que lo digo, pero la verdad que es un enemigo que quiero tener, no para eliminar, sino para crear conciencia y intercambiar. Hay cosas que sí están pensadas, que sí están eh, trabajadas y experimentadas y comprobadas, y otras que no. Bueno, la invitación es a que esas que no se empiecen a hacer. Si alguien cree que esto se puede integrar a esto, lo que tiene que hacer es experimentarlo, comprobarlo y después difundirlo. ¿Sí? Porque no significa que no va a pasar, significa que no está comprobado todavía. De hecho, la propuesta de Roger es esa, sigan investigando, sigan probando, porque en definitiva Freud aparece porque no estaba conforme con lo anterior. Los humanistas aparecen porque no estaban conformes con lo anterior. Los neopsicoanalíticos le encuentran una vuelta y todos los que vienen después van haciendo una transformación. Bueno, ese es uno de los conceptos que Mauricio toca en su materia cuando habla de la transdisciplina. La transdisciplina como la producción del trabajo interdisciplinario, ¿no? La interdisciplina es el trabajo en conjunto y la transdisciplina, la producción que se hace a partir de ese trabajo. ¿Sí? La multidisciplina es simplemente la existencia de múltiples profesiones y disciplinas. Perdón, pero me acordé ahora de eso. Bueno, Gustavo consulta. No sí, sé si todos deben estar averiguando, si todos están inscritos, los que están participando de este taller, pueden saber si hay posibilidad para anotarse o no. Pero antes, Claudia levantó la mano. sí, Sí, está Claudia bien. B. Larga. Sí, Claudia B. Pensé que estaban cerrando, por eso ya quería, bueno, agradecer primero, como siempre, la claridad de Gustavo en todas las explicaciones y conceptos. La verdad que
lo tuve como docente los 3 años de la carrera, así que bueno, ya lo súper conozco. Eh, Te van a estaba, indemnizar, te vamos a indemnizar. bueno, gracias. Estaba esperando, me recibí en 2022 y estaba esperando este año para poder hacer esta formación, porque bueno, durante los 3 años de la carrera Gustavo le dio, como aún muchas otras cosas, la importancia que amerita el tema de la supervisión y bueno, me parece que comparto totalmente la importancia de la supervisión. Así que bueno, ya estoy anotada, estoy contenta. Eh, no es por sumar un certificado o algo más, sino porque creo en la importancia que tiene la supervisión para que, bueno, cada vez podamos ser mejores en nuestro rol profesional y poder ayudar a los futuros profesionales a los que ya son. Así que, bueno, por eso estoy acá. Muy agradecida y, bueno, la verdad que con mucha expectativa linda, con ganas de formarme en esto nuevo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias de verdad por el apoyo siempre. Y algo que menciono siempre, que lo digo siempre, porque yo siempre digo que soy muy hincha pelota en la formación con el proceso personal y con la supervisión. Y lo que digo es que cuando yo eh, recomiendo a un colega, no me fijo tanto en si, porque la verdad que como veo el enfoque yo, es bastante complejo verlo de esa manera, pero lo que digo es que recomiendo cuando sé que el colega hace proceso personal y supervisa el trabajo. Para mí es más importante eso que si coincidimos en una intervención tal o cual, es aceptante o es empática o no lo es, o bla, bla. Si la persona, yo considero que si mi colega eh, se desarrolla humanamente y supervisa su trabajo, está preparado. La formación ya la tiene. El tema es el desarrollo personal y la supervisión. Si tiene esas dos cosas, tenemos muchísimas más posibilidades de que el trabajo sea adecuado. Y me pregunto siempre si yo le recomendaría tal colega a un familiar directo, a algún ser muy querido. ¿Y qué necesito? Que piense como yo, si la confrontación es aceptante o no del enfoque, lo que sea, no. Lo que necesito es que lo que me gustaría es que haya una persona congruente un profesional congruente para acompañar este proceso. Y entonces después tendremos las diferencias que tendremos, podemos discutir en comisión, en supervisión, en una mesa de café, en un ring, podemos intercambiar ideas, pero el proceso de acompañamiento va a ser adecuado. Sí, se pueden anotar, queda una sola vacante, no, hay lugares disponibles, así que, pero sáquense todas las dudas, pregunten, no, la parte administrativa de la asociación, la parte, si quieren, pedagógica, académica a mí, sáquense todas las dudas. Yo lo que digo, por eso les recomendaba ver el video de los chicos de formaciones anteriores, pero sin pecar de falsa modestia, creo que está bien estructurada, creo que nos tomamos el tiempo de pensar, de reflexionar y de testear, porque también le preguntamos a supervisados nuestros y a colegas que comisionamos en aquel momento de la primera preparación, qué cosas veían, qué podían aportarnos, qué nos podían corregir, y eso fue como una construcción colectiva, más allá que no le voy a dar crédito a ninguno de los que les pregunté, de los que intercambiamos, pero sí creo que abarca la mayoría de las experiencias y las vivencias necesarias para comenzar el proceso, para comenzar siendo supervisores. Después nos transformamos en supervisores en la práctica, ¿no? Eso tampoco quiero crear la falsa expectativa que salimos de ahí, ya somos supervisores, porque eso no nos pasó a ninguno, es como el consultar, como el cónsul. Terminamos de rendir, aprobamos los exámenes, nos dan el título, lo que sea, y después en la práctica es donde empieza realmente el mayor ejercicio. Gaby levantó la mano, Gustavo. Y hay Sí, una pregunta en el chat, y Jorge también. Y hay una preguntita en el chat, pero es más administrativa.
Lo Sí, que quería bien. consultar es si podés acercar ese link que dijiste, Gustavo, para ver ese video. No sé dónde está, si tiene Sí, un sí. nombre, si está colgado, después pasalo, ¿sí? Ahora lo voy a ver si está Dale, gracias. está en mi Instagram y mi Facebook está. Voy a ver si lo encuentro ahora y lo paso antes que esto. Eh, ¿Quieren levantar la mano? Jorge. Jorge, Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Tengo una consulta, Gustavo. ¿Cuántos años de ejercicio profesional tendríamos que tener como para poder iniciar la formación? Un año. ¿Ya con un año ya alcanza? Con un año como para comenzar a la formación está bien. Como dije antes, al finalizar la formación vas a tener los conocimientos y la práctica académica suficiente para comenzar el ejercicio, ¿sí? Pero la práctica después profesional es la que va a terminar formando. Siempre decimos que transitar una especialidad no te transforma en especialista, ¿sí? Te transforma en un conocedor de de la temática. Después con la práctica es donde nos transformamos si es que vamos a hacerlo algún día en especialistas. Pero la condición que hemos puesto es que haya un año al menos de recibido y ejercicio. Claro, pero son dos cosas distintas, porque hay gente que se recibe y no ejerce en un año y arranca formación. Sí, no tenemos mucha manera de certificar el ejercicio. Eso no tenemos, por eso una de las cosas que nos planteamos es esto, porque no tenemos muchas maneras, incluso en personas. Yo, por ejemplo, estuve un año y medio desde que me recibí, estuve un año y medio sin ejercer, porque tenía un proyecto laboral que no me lo permitía. Pero no hay muchas maneras de certificar concretamente que la persona hizo proceso, atendió consultantes. Sí podemos certificar si supervisó, podemos pedir un certificado de haber sido supervisado, pero no de consultantes. Por ahora es una situación que no se puede certificar. Por eso hemos puesto por lo menos esta condición del año de recibir. Vale, gracias. Bien. Marcela preguntaba, sí, ahí después te pasan toda la información con los costos. Estoy viendo si puedo entrar y buscar la publicación. Si no, igual la voy a republicar en mis redes. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? bueno, solo que sí, No, nada, iba a decir que estoy buscando que ya la voy a encontrar la publicación para poner el enlace. perfecto, sí, es más práctico que quizás desde las redes. Bueno, desde ya, mientras Gustavo busca el link, agradecerle el tiempo, el espacio de formación dentro de nuestra asociación y a cada uno de ustedes, ¿no? Por este espacio de un sábado que se han tomado este tiempo para preguntar, interiorizarse, ¿no? Y quizás emprender este nuevo camino. No sé si hay alguien más. Angie, si querés aportar vos que estás en esta área y también compartiste esta formación, si querés darle algún testimonio a este grupo de personas que hoy se encuentran Sí, acá. nada, los que ya están inscriptos, bueno, les deseo suerte y bienvenidos a que nos han elegido esta formación y no se van a arrepentir. No se van a arrepentir porque parece que es un mucho a lo que van a transitar, pero cuando terminan la formación te das cuenta toda la experiencia y el contenido y la experiencia que han logrado. O sea, para mí yo estuve dos años, el primer año facilitando en la asociación porque estoy en el área de actualización profesional, y cuando vi cómo transitaron los colegas
esta formación y ver a fin de año lo que habían logrado, dije, bueno, esto lo quiero para mi profesión, para mí, ¿no? Y bueno, y así el año siguiente, el año pasado, transité la formación y la verdad que estoy re contenta, muy contenta con esta formación. Así que no duden. Al principio va a decir, ay, ¿a qué vine? Pero nada, después, vamos, se hace muy bueno. Así que nada, gracias. Gracias a vos, Bueno, Angie, gracias, también. Angie. Sí, Angie a nosotros nos puso muy contento porque Angie, como colaboradora de la asociación y del espacio de actualización profesional, participa como veedora en las clases. Entonces ella el primer año estuvo y vino y estaba como observadora. Entonces ella vio todo eso y al año siguiente cuando se anotó, a Mauricio y a mí nos gustó por el hecho de decir, alguien que vio, alguien que estuvo, alguien que pudo vivir esa experiencia como observadora que se quiera sumar, nos ha gustado mucho, así que es una buena publicidad, porque pudo hacerlo en carne propia. Ahí subí la publicación de Facebook, estoy tratando de encontrar la de Instagram, que en realidad es el mismo video, pero en Instagram. Pero Bueno, o sea que de cualquier manera pueden subir desde ese espacio, ¿no? Dar la publicación. Sí. Sí, ahí está. Y si no, me buscan en las redes y yo te los paso después por privado. @Gustavo Robles Counselor en Instagram y Gustavo Robles en Facebook. Y si no, en la asociación también debe estar publicado, pero en febrero del año pasado. Bueno, cualquier cosa nos escriben Ujú. y si no encuentran el link, nosotros se lo facilitamos. Bien, Bueno, gracias Gustavo por este espacio, por este tiempo, gracias por tu también. tiempo y el tiempo de cada uno que vale muchísimo. Así que bueno, desde la asociación, un gracias grande y será hasta el próximo encuentro de Puro Counseling. Suerte. Que les Buenísimo, vaya bien. Un gracias. abrazo grande a todos. Gracias. Gracias. Suerte. Chau, Chau, chau. gracias. Chao, gracias.